La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. ¿La literatura es un arte material o es un arte inmaterial? La literatura construye su relato en base a situaciones imaginarias que tienen su trama singular con lo real. Al mismo tiempo, cuando un autor entrega un libro, ese libro ingresa en un circuito, el soporte del papel, y pasa por lo más material del mundo, que son los editores, esto es, aquellos que deciden qué se publica, qué no se publica, eventualmente cómo se publica. La historia de la literatura está llena de ejemplos de editores que trabajan a la par de sus autores para corregir, modificar o bien empeorar el resultado y volverlo comercial. De eso, entre otras cosas, vamos a hablar con Gonzalo Garcés, editor de Galerna, y con Julieta Obedman, editora de Alfaguara. Bueno, el tema de hoy ya ha sido presentado. La intención general es debatir sobre la cuestión de la edición, al menos en la literatura argentina en un sentido amplio. ¿Qué se lee? ¿Cómo elige un editor? ¿Cuáles son los parámetros y los límites? Si su deseo literario está relacionado con aquello que publica. Y luego, dentro de ese marco, quisiera que atendiéramos a un fenómeno particular que en el campo de la edición parece crecer, que es la literatura de signo femenino. Entonces, esta pregunta va tanto para Julieta Obedman, editora de Alfaguara, directora literaria de Alfaguara, como para Gonzalo Garcés, director literario de Galerna. Bueno, lo primero que hay que puntualizar es que uno no elige un libro en el aire, sino que elige un libro pensando en un catálogo, es decir, qué estás buscando, qué estás queriendo publicar. No es lo mismo publicar investigación periodística que publicar ficción, que publicar ensayo, que publicar infantil. Entonces, una vez entrado ahí en un catálogo que puede existir ya o no, buscas en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo se elige? Bueno, en principio se elige pensando en un posible lector que ya tiene uno más o menos identificado y que cree que en mi caso, yo que publico ficción, novela y cuento, creo que puede gustar, que puede interesar, que puede sorprender a los lectores. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el signo distintivo del sello Alfaguara dentro del marco general del grupo Penguin Random House, Mondadori, Sudamericana, etcétera, etcétera? Bueno, Alfaguara es un sello que está muy relacionado con la literatura en castellano, básicamente. Está ya tiene varias décadas de trabajo en ese sentido y el grueso del catálogo y el fuerte del catálogo me parece que es la literatura en castellano, es decir, todo Latinoamérica, autores latinoamericanos y españoles. Después tiene una parte muy importante de traducciones también, con distintos autores, pero en cada país trabajamos los autores locales. O sea, a mí me toca trabajar con autores argentinos. Las contrataciones argentinas se hacen acá y eso es lo que yo más bien es lo que fundamentalmente hago. Entonces busco autores argentinos que estén de alguna manera, es extraño y muy largo de definir, en línea con lo que ya se publicó, y al mismo tiempo en este momento en Alfaguara estamos tratando de hacer también un recambio, diría generacional, porque los autores de Alfaguara suelen ser autores muy grandes, algunos de ellos ya murieron, y hay que de alguna manera, incorporar a las nuevas voces, digamos. No digo solamente joven, no por ser joven va a estar en el catálogo, pero sí tratar de ver qué es lo que se está haciendo y que al mismo tiempo cumpla con esos requisitos que son, es largo de definir, pero... ¿Un requisito cuál sería? Y es una literatura, yo diría, para empezar, muy bien escrita, muy bien trabajada, muy bien el lenguaje trabajado, pensado, revisado, creativo.
Y al mismo tiempo es una literatura que yo diría que no es tan experimental como puede haber otros sellos dentro del grupo que sí lo publican, que hacen experimentos justamente, ¿no? Cosas más novedosas, nuevas formas narrativas. Creo que Alfaguara está más orientada, diría, a lo clásico o a lo, por llamarlo de alguna manera, más amplio, ¿no? De literatura un poco más amplia que otros sellos, ¿no? Bien, ¿y vos, Gonzalo? Bueno, Galerna es una editorial con características un poco particulares, porque somos una editorial mediana con algunas ventajas que otras editoriales medianas no tienen, porque somos a la vez distribuidora y cadena de librerías. Digamos que si fuéramos un ejército seríamos un pequeño país con pocas divisiones, pero tendríamos un par de cabezas nucleares. Me salió un poco Corea del Norte. Algo así. Quiere decir que por un lado nos manejamos con una escala respetable, más que una editorial chica. Los libros se distribuyen bien y llegan a todas partes. Pero el costado artesanal de la editorial chica lo tenemos también. Yo, por ejemplo, no tengo lectores en la editorial. Yo soy el único que lee todo lo que llega, para bien y para mal. Cuando me llega un libro, lo primero que le digo al autor o la autora es: voy a tardar bastante en leerte. Digamos, pido paciencia de entrada, porque tampoco soy ese tipo de lector que puede despachar un libro en un día. Y también, cuando decido publicar un libro, hay algo muy personal ahí. Fuera de escribir un libro propio, digamos que es la relación más íntima y más jugada en lo personal que puedo tener con un libro. Y te diría incluso que más. Por ejemplo, yo no saldría a defender un libro escrito por mí de una mala crítica, pero sí salí varias veces a hacer eso con libros que había publicado de otros. ¿Y cómo salís a defender un libro publicado por otro en tu sello? ¿Amenazás físicamente al crítico? ¿Le pintás la casa o mantenés un debate en redes sociales? Una cosa que funciona mucho es clavarle tachuelas en las ruedas del auto. No, hablando en serio, sí, por ejemplo, salido en redes sociales a decir que una crítica de un libro que publicamos es injusta. O si se entendió mal un libro, cuando se trataba de un ensayo, por ejemplo, decir esto no es lo que el autor dijo, o sea, entrar a participar en el debate. ¿Ahí haces alguna diferencia entre un libro de ficción y un ensayo? Digo, ¿le asignás pertinencia a una correcta interpretación de un ensayo y en cambio dejás al libre albedrío la lectura de una novela? Y hasta ciertos puntos sí, porque una novela no se argumenta, no como un ensayo. Me gustaría saber si ustedes pueden definir el arte de la edición. ¿Cómo se edita cuando uno toma un texto? ¿Qué hace el editor como editor para mejorar, no arruinar o bien arruinar un texto? ¿Recuerdan en ese sentido el caso de Raymond Carver? Que Raymond Carver tenía un editor cuyo nombre no recuerdo, que lo editaba y se suponía mejoraba sus textos y convertía textos excesivamente sentimentales, desprolijos, desvariantes en lo que se supone son las joyas más célebres del realismo sucio norteamericano bajo una perspectiva minimalista. Después, por algún motivo, salieron los cuentos completos de Carver, no editados por su editor. Creo que se llamaba Maxwell Perkins. No era Maxwell Perkins. No. Y hay una nueva ola de lectura que dice los textos editados por el editor son amputaciones, son mutilaciones horrorosas. Me parece que, en mi experiencia por lo menos, el trabajo del editor con el autor es lo más parecido a una pareja. Es decir, hay que negociar, básicamente. ¿Por qué? Me parece que el editor lo que hace es, cuando lee un libro, digamos un nuevo libro de su autor posible, autora,
por lo menos lo que me pasa a mí, es yo hago como un diagnóstico del libro. Me parece que está o más o menos equilibrado, me parece que el final no termina de funcionar, tarda mucho en arrancar. Hay muchas cosas que se le pueden observar a un libro, o nada. A veces no hay que hacer absolutamente nada más que O sea, limitarse. la primera observación es clínica, Yo clínica diría médica. que sí, es una especie de lectura clínica en la que detectamos, claro, pero es una cuestión de experiencia. Después de leer tantos y tantos libros, uno tiene claramente como que detecta algunas zonas, o no, insisto, no siempre pasa, ¿no? Pero a veces sirve como de espejo, digamos, con el autor. Vos decís, mira, me parece que está muy bien, pero, por ejemplo, me pasó recientemente, esta estructura de este libro, una estructura complejísima, digo, toda esta estructura está muy bien para armar el libro, pero después no se tiene que notar. Esa estructura tan armada y que se ve tanto, yo la sacaría. Si vos sacás la estructura y queda el libro, creo que va a quedar mejor, probemos. Entonces probamos, porque no es que yo tengo la posta, ¿no? Probamos y vemos cómo va. A veces el libro o los autores están más convencidos, más claros, lo trabajaron más y el libro llega muy limpio. Y no hay prácticamente que hacerle nada más que ser feliz de publicar una cosa que esté tan bien. Pero a veces sí. ¿Cómo discernís si la operación de diagnóstico clínico que vos realizás es inherente al texto y no una demanda que tiene que ver con la legibilidad más inmediata en términos de lo que sale al mercado? No, me parece que a los autores hay que acompañarlos realmente. Los acompañás, su proyecto es ese, y cada uno tiene el suyo, es muy distinto uno del otro. Una vez que conocés su obra, o a veces ya publicaste cosas anteriores, creo que ambos sabemos para dónde se va. ¿Vos sentís que algo de movimientos como Ni Una Menos, como Me Too en Estados Unidos, Sí. en general el clima, digamos, de efervescencia feminista que estamos viviendo llegó a la ficción? Y si llegó a la ficción, ¿cómo llegó? Digamos, ¿dónde están las obras y cómo las podemos entender? Si fuese así, primero no ha habido tiempo. Un año, 2 años no es tiempo para evaluar ninguna tendencia en la literatura, por un Como lado. objeto temático, sí, yo podría citar Bueno, hay libros que Chicas sí. Muertas de Selva Chicas Almada, Muertas, Las aventuras de la China Iron, China de la Iron, Cabezón hay. Cámara, que antes estaba con la de la Virgen Cabeza. Claro. Hay como el, Sí, hay el ciertos inicio de un nuevo... Sí. Cuando vos planteabas al principio el tema de si hay una literatura femenina, me parece que esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Yo pienso que no hay ninguna literatura femenina. En todo caso, hay literatura leída por hombres y leída por mujeres, escrita por hombres y escrita por mujeres. Lo que hay en este momento es un cambio, digamos, en la visibilización de eso. Hay claramente un movimiento que, bueno, está encarnado o empezó, digamos, a tener mucha fuerza con el Ni Una Menos acá, pero que me parece que no es solamente acá, que también, y es complejo, está relacionado con, por ejemplo, todo el tema de los abusos en la iglesia, abusos a los pibes. Hay algo que está emergiendo como una, ¿cómo decirlo?, como una especie de verdad que estaba medio tapada, oculta, no se hablaba, y de repente todo el mundo habla de eso. Quiere decir que es una cosa que efectivamente estaba queriendo salir. Ahora, ¿cómo afecta eso a la literatura? Yo vuelvo al tema de que no me parece que haya una literatura femenina. Podrá haber, sí, literatura feminista si la que lo escribe dice que es feminista. Entonces yo soy feminista y escribo sobre el tema. Pero no creo que sea una literatura femenina. Hay personajes femeninos, hay libros. No sé, estaba pensando en Busca del Tiempo Perdido, por ejemplo. Es un libro muy femenino para mí. Yo encuentro una sensibilidad en ese libro que no tiene que ver con quién lo escribe, no tiene que ver con el género biológico o con la identidad sexual, sino con una sensibilidad o los temas que se tocan, ¿no? Sí. Me quedé con una anécdota. Yo quería decir que el mejor editor que yo tuve fue Luis Chitarroni, porque cada vez que yo entregaba un libro, me decía, te voy a hacer un editing más fuerte y más profundo que los que hace Juan Fon en Planeta. Y yo me quedaba esperando y el libro salía, ni lo tocaba. Nunca llegaba. Nunca llegaba. Eso no llega. No, los editings son también. Ladraba y no mordía. Claro.
la disposición narrativa de un escritor desconoce la diferencia de los sexos en el momento de la enunciación literaria? Yo es algo que me pregunto y que podría contestar también, porque bueno, en mi segunda novela, yo estaba escribiendo, esto hace muchos años, estaba escribiendo una novela que contaba la historia de los hermanos Lumière, que eran dos científicos fracasados que descubrían toda la ciencia contemporánea sin darse cuenta. Descubrían la teoría de la relatividad, la fisión nuclear, cualquier cosa. Yo estaba completamente trabado con esa novela, no sabía por dónde ir. Y de golpe digo, ¿qué hago con estos personajes? Los saco a pasear, a ver qué pasa. Los saco a pasear y aparece una mendiga y les dice, por una moneda de oro yo les cuento una historia. Entonces uno de los hermanos Lumière dice, no, una moneda de oro es muy barata, es mucho. Te damos una moneda de cobre. Y ella dice, bueno. Y empieza ella a hablar y dice, yo era joven y bella. Y empieza a contar y la novela de los hermanos Lumière desaparece. Y yo tomo la voz de una mujer y escribo lo que fue mi segundo libro, La perla del emperador. Yo no tuve ningún problema narrativo porque la voz fuera femenina. Y yo creía que era una voz femenina y la escribía pensando que era la voz de una mujer que yo conocía. Fue mi primera lectora. Y cuando le pregunto, le digo, ¿te reconoces? Y me dice, ¿y yo qué tengo que ver con esta lesbiana seca y dura? Y dije, este libro es un fracaso, no es la voz de una mujer. Ingresé en una zona de confusión que resolví publicando el libro y olvidándome de eso. Y que nadie que haya leído ese libro va a pensar, y si lo piensa o lo deja de pensar. Bueno, son las consecuencias de leer un libro, digamos, pero no creo que... No sé qué necesidad hay de decir si la literatura es femenina o no. Lo que vos decías recién sobre La perla del emperador, para mí es muy interesante porque toca un viejo y querido desafío de muchos escritores y escritoras, que es ponerse en los zapatos del sexo opuesto. Si sos escritora, escribir como un hombre o escribir desde la subjetiva de un hombre y viceversa. Yo creo que esto es extraordinariamente difícil. Lo que no quiere decir que no haya grandes personajes masculinos hechos por mujeres y viceversa, pero si vos tomás, por ejemplo, un clásico, Cumbres Borrascosas, el personaje masculino principal, Heathcliff, es un personaje admirable, pero la visión de la autora es la visión de una mujer. Heathcliff es demasiado masculino, demasiado monolíticamente masculino para ser escrito por un hombre, demasiado viril, demasiado seductor, hasta te diría demasiado sin tacha. Y hay como una especie de concentración ahí de testosterona que en general un escritor masculino relativiza, porque lo conoce desde adentro, ¿no? Hay casos logrados, hay un libro muy reciente de Celina Abud, una escritora joven que admiro mucho, el libro se llama Alguien con quien hablar. Y ahí es una serie de relatos en primera persona. Algunos de ellos están enunciados por hombres, y hay uno, por ejemplo, de una especie de hipster medio metrosexual bastante tonto, que es absolutamente convincente. Y después está una escritora, Yasmina Reza, que para mí es una de las grandes escritoras francesas contemporáneas. Y no lo ha hecho siempre, no en todos sus libros, pero hay dos en particular. Uno que se llama Adam Abersberg y otro que se llama Una desolación, que son libros con un protagonista masculino muy fuerte, de una personalidad muy marcada, feroces en su visión del mundo, feroces en su visión de las mujeres también, y diría yo casi completamente verosímiles. Lo único que para mí puede dar una pista de que la autora es mujer es justamente que tienen demasiados pocos defectos, demasiadas pocas debilidades. Para mí, cuando Philip Roth pone a un protagonista fuerte, como en el teatro de Sabbath, nunca deja en algún momento de mostrarlo ridículo. Creo que la conciencia de que ser hombre en muchos sentidos es algo fundamentalmente ridículo, nunca deja de estar presente en algún lado en los relatos masculinos. Bueno, la pregunta que quería hacer y hacerte, ya que estás, Julieta, como colega,
es ¿por qué seguimos hablando de literatura femenina como si fuera algo así como una especie en peligro? Cuando, ¿En peligro? Sí, Al o una contrario. especie aparte, o una como un objeto separado y un poco exótico, porque no hacemos programas sobre qué es la literatura masculina, eso parece contestarse Claro, a sí sobreentendido. mismo. Sí. Tratamos la literatura femenina como algo aparte y un poco extraño todavía. Como una anomalía, decís. O como una anomalía. O como una reivindicación, como un O objeto como- de reivindicación. Bien, pero no reivindicás lo que es mainstream, reivindicás lo que está marginalizado en algún sentido. Bueno, pero no es un fenómeno actual. Digo, si vos pensás, por ejemplo, en Matilde Sánchez trabajó en la reivindicación de la obra de Silvina Ocampo, opacada y no mencionada por Bioy y por Borges. Incluso si vos lees, por ejemplo, el Borges de Bioy, vos ves el enojo matrimonial de Bioy con los comentarios despectivos o el ninguneo de Borges respecto a la obra de Silvina, te guste o no te guste. Bueno, es posible que esto haya sido así, que haya sido así en el caso de Borges con Silvina y que haya sido así en otras épocas, pero hoy, si vos pensás que la literatura femenina es algo aparte, digamos, y todavía algo problemático de lo que hay que hablar, tendrías que contestarme, ¿qué novelista, hombre, es más popular que Claudia Piñero? Tendrías que contestarme qué crítico de literatura, hombre, es más influyente que Beatriz Sarlo, o que Josefina Ludmer, o que Elsa Drukarov. Ya nombré 3, y no creo que nadie pueda así de corrido nombrar a 3 críticos hombres de ese hoy. peso y de esa importancia. Los suplementos de literatura o de cultura de La Nación, de Clarín y de Página 12 están dominados por mujeres. Mujeres, además, muy capaces, porque quiero aclarar que todo esto que estoy diciendo, que muestra que la literatura argentina está básicamente dominada por mujeres, es algo que yo celebro y me parece fantástico, porque se trata de críticas, de editoras y de escritoras magníficas, y que se ganaron su lugar. Pero los Sí, directores pero- editoriales de los 2 grandes grupos son varones. ¿Y Lo qué? cual nada, simplemente. Bueno, pero ¿Y esa qué- es y otra qué- discusión. ¿Y qué porque- prueba eso? Nada. No, esa es otra discusión. Me parece que ahí sí tiene que ver con las cosas que a las mujeres a lo mejor nos interesan o no nos interesan también. Pero yo estoy de acuerdo, me parece que lo que pasa es que tenemos que volver un poco a la estadística, pero esto que vos estás mencionando, Gonzalo, que estoy totalmente de acuerdo. Y es producto seguramente de ese feminismo que empezó en los 50, 60, Simone de Beauvoir, etcétera, y que hoy se ven los resultados. A lo mejor se ve ahí ese resultado. Ahora, hablando de la literatura, todavía eso no llegó, llegará, no llegará. No tiene que ver con que sea femenino o feminista, sino con los temas que nos convocan hoy. Los temas que nos convocan hoy a lo mejor no son como siente una mujer o como no siente una mujer, sino bueno, digamos, en la actualidad el tema de la ley del aborto, el tema de visibilizar los abusos, etcétera. Insisto, va por otro lado, es la realidad, es la actualidad. Sí, la yo literatura tiene otra dimensión también, digamos. Estoy de acuerdo ¿no? con vos, creo que tiene que ver con las mujeres en esta época, porque Claro. esta es una época de cambios sociales Sí. y de cambios en los roles de hombres y mujeres muy rápido, y los cambios para los hombres no han sido tantos, y en cambio para Es las cierto. mujeres han sido vertiginosos. Es cierto, sí. Ahí hay una experiencia que naturalmente va a atraer a la literatura, porque es novedosa. Exactamente. Dentro de 30 o 40 años hablaremos de si esto llegó o no llegó a la literatura, pero faltan décadas. Alguna vez aprendí el nombre de todas las constelaciones. Me las enseñó mi padre, advirtiéndome que este cielo alemán le resultaba totalmente ajeno. Yo tenía una obsesión con el cielo, las estrellas y los aviones. Sabía que un avión nos había traído a Heidelberg y que un avión nos llevaría de vuelta a donde pertenecíamos. Carla Maliandi es dramaturga, guionista y docente. Conforma el colectivo autoral y de publicación Rioplatenses. Hoy nos presenta La habitación alemana, su primera novela, y nos lleva a recorrer los territorios de seguridad y desconcierto de la infancia, y también del desarraigo que trae implacable el paso del tiempo. Leí anoche, de un tirón prácticamente, con una interrupción para ir al baño, La habitación alemana. Me quedé
muy sorprendido y muy impresionado porque vos tenés experiencia en el teatro y esta es una novela que no tiene prácticamente marcas de la experiencia teatral, digamos, no reposa en el diálogo, sino en la construcción de situaciones. Y me pareció encontrarme con una escritora completamente experimentada en el arte de la novela, lo cual no suele ocurrir en primeras novelas. La primera pregunta, que es la pregunta boba, es ¿cómo se te ocurrió escribir una novela? No se me ocurrió nunca escribir una novela. Empecé a desarrollar una imagen que era esto de una mujer que en un avión volvía a un lugar de su infancia, y alrededor de la tercera página me di cuenta que no era ni una obra de teatro ni un cuento y que podía ser algo de largo aliento, una novela tal vez. Sí. Y se fue conformando como novela a medida que se fue desarrollando, y en algún momento en la página 80 dije, bueno, estoy escribiendo una novela. Claro. Pero ni me lo había propuesto, ni me consideraba capaz, digamos, de escribir una novela, que parece un género mayor, ¿no? El dramaturgo siempre se siente un poco disminuido como escritor. Sí. Porque yo conozco novelistas que aspiran a la densidad y a la condensación del teatro, por supuesto, sí, no lo digo como algo... Yo mismo he sido abofeteado por los dramaturgos. Sí, bueno, pero si vos entras en una librería y preguntas cuál es el espacio dedicado a los textos dramáticos, siempre te vas a dar cuenta que es menor, ¿no? Y además está esta idea de que la literatura dramática no es autónoma, ¿no? Entonces que siempre necesita de alguien que quiera montar, exacto. Veo por la ventana de mi nueva habitación un pedazo del cielo de Heidelberg. Aquella noche miré este mismo cielo un rato, tratando de aprendérmelo, como si me despidiera de algo que debía retener en la memoria. Algo que me llamó mucho la atención en La habitación alemana es que es de los textos que leo, es el primero que no es un texto del exilio, sino de un hijo del exilio. La figura del padre en tu texto está a la vez omnipresente y corrida. La paternidad siempre se desplaza. El padre del hijo de la narradora no se sabe quién es. El mejor amigo del padre, que tampoco está presente, protege de alguna manera a la narradora. Y el que vendría a ser el novio del mejor amigo del padre se convierte en amante de la narradora. Entonces me gustaría, si se te ocurre algo respecto de esa difusión de la figura paterna y de la condición de hija del exilio. Qué difícil. El padre de la narradora es una... Bueno, la historia comienza cuando el padre muere, ¿no? La narradora escapa de Buenos Aires por algún tipo de conflicto amoroso, que no sabemos bien, bueno, una separación, pero no conocemos bien los detalles de esa separación, pero también está escapando del duelo, del dolor que le produce la reciente muerte de su padre. Y el volver a Alemania, a esta ciudad, a Heidelberg, es para ella un poco volver al padre, ¿no? Volver a esos años de infancia, que lo particular de su idea de exilio como niña, o sea, como recuerdo de niña, es que es un lugar a salvo y feliz. Que yo no digo que el exilio haya sido feliz, ni que sus padres hayan estado felices durante el exilio, pero no. Pero ella como niña lo vivió de esa manera, ¿no? Bueno, cuando va en el amparo de la figura de su madre y su padre, sintiéndose a salvo de algo que estaba sucediendo acá, que de alguna forma ella sabía que era malo, era peligroso. Entonces ya adulta, añora ese lugar como un lugar donde sentirse protegida cuando está en una situación de orfandad en medio de la adultez, ¿no? Porque es una mujer grande. O sea, de alguna manera el regreso a Alemania es un regreso a cierta zona de dicha. Sí. O lo que ella imagina como una zona de dicha, porque después nunca más volvió, ¿no? Y ella llega ahí y no sabe bien entonces qué hacer. Esa dicha no existe, porque esa dicha está en el recuerdo. Exactamente, bueno, es el efecto proustiano, la dicha es el recuerdo, no la repetición de la experiencia. La repetición de la experiencia ya es un efecto de nostalgia. Seguramente sea un buen lugar para los estudiantes,
pero yo no voy a estudiar nada. Yo voy a tratar de dormir, voy a tratar de ponerme bien y voy a buscar en la Marktplatz un banco donde pueda sentarme a pensar tranquila y a comer bretzel. ¿Y qué te dijo el editor cuando decidió publicarla? Tabarovsky. Me dijo que no le tocara nada a la novela, que le gustaba como estaba, que le cambiara el título, porque la novela se llamaba Heidelberg, que es el nombre de este lugar. Sí. Y a él no le gustaba. Yo no sabía bien por qué no le gustaba. En algún momento me dijo que era porque una palabra extranjera, la librería. Después yo me di cuenta que también Heidelberg suena mucho como a Heidegger. Heidegger de Heidelberg. Claro, dio clases en Heidelberg aparte. Claro. Y que el nombre de mi papá, entonces mi apellido, Maliandi, entender Heidegger, iba a aparecer un libro de filosofía y que esa confusión no le interesaba. Y algo de lo que hice en la contratapa, que es algo que vio él y que inventó un poco él, que es que para él esta novela entra dentro de un género que es el de no aprendizaje, digamos, y las novelas de aprendizaje son aquellas en las que el protagonista va a partir de su experiencia cambiando algo acerca de su mirada del mundo, como en relación a una especie de evolución. Aquí no sucede, digamos. Y bueno, pero las contratapas están hechas casi siempre para capturar al lector y no necesariamente dicen la verdad. Tabarovsky es más inteligente que eso, y esta es más bien una novela sobre las formas de reparar la pérdida paterna y de encontrar paternidades sustitutas y quebrarlas. Digamos, yo creo que sí, que es una novela de aprendizaje en términos de la experiencia vital y una novela de investigación del deseo desde el exilio, me parece. ¿No? Cuando sea la segunda reimpresión, si querés, hacemos otra contratapa. Paralelo al tema del neofeminismo, se puede decir, ha habido ya un cambio en la sociedad. Sí. Y eso también permite que hoy las mujeres se junten y pidan cosas que efectivamente no están reconocidas, igualdad de salarios, etcétera. Me parece que es real, es cierto. Esto se permite hoy porque se trabajó hace ya muchas décadas, que se viene trabajando, pensando, replanteando y cuestionando los roles, los hijos, etcétera. Hace un par de años, Juan José Becerra publicó El espectáculo del tiempo, una novela total, extraordinaria, deslenguada, salvaje, brutal, fuera de toda marca literaria conocida. La pregunta que uno se hacía era, después de este libro, ¿qué va a escribir Juan José Becerra? Bien, la respuesta la dio hace unos pocos meses publicando El artista más grande del mundo, una novela absolutamente genial sobre un escultor, Enrique Krause, un escultor argentino que es una especie de resumen disparatado y megalómano de todos los artistas conceptuales modernos que convierten el mundo en objeto de su disparate y su megalomanía. Bien, no quiero obviamente adelantar de qué trata el libro, más allá de esto dicho, y tampoco quiero cerrar el final, pero sí puedo decir que de un sujeto narcisista, vacuo, brillante e inusual, hay una transición que lo convierte en una especie de Cristo contemporáneo. Y solo por eso, si no bastara por todo lo demás, la lectura de El artista más grande del mundo se convierte en imprescindible para el lector de literatura contemporánea argentina. Y hay una cosa que a veces no nos gusta reconocer, a mí no me gusta reconocer, porque tengo hasta cierto punto el ideal de que la literatura es universal y que la literatura, cuando alcanza ciertas cotas de excelencia, pierde su género. Claro. Eso es un pensamiento muy clásico, lo pensaba Flaubert. Flaubert en sus cartas a Luis Collet le decía, vos tenés que llegar a escribir a un nivel de incandescencia en el cual no importe más si sos mujer o si sos hombre. Y eso es un pensamiento bastante noble, pero no creo que sea real, no creo que sea aplicable. Porque hay experiencias que son unisex, vamos a decir. Todos podemos escribir sobre la muerte, seamos hombres o mujeres.
sobre la pobreza y sobre un sinnúmero de cosas. Pero también hay experiencias que son solo de mujeres y hay experiencias que son solo de hombres. Ahora, déjame ser más específico porque ahí es donde para mí las cosas se ponen interesantes en literatura. Cuando empezamos a mirar más de cerca y salimos un poco de la generalización, yo puedo leer, por ejemplo, un libro que para mí es magnífico, como Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin. En esa novela corta o cuento largo, como lo quiera llamar, todo el clima de pesadilla que ella construye, se construye en torno a la inquietud y al desasosiego permanente de una madre que sabe que su hijo puede estar en peligro, su hija. De hecho, la distancia de rescate del título se refiere a una forma de pensar que es muy femenina, de hecho. Si yo estoy con mi hija en un lugar, ¿cuál es la distancia a la que todavía puedo rescatarlo si se ahoga o si se cae en un río y se empieza a ahogar o si hay algún animal que lo amenace? Y todo esto no quiere decir, por supuesto, que no haya hombres, muchísimos, yo incluido, que puedan sufrir muchísimo de inquietud por sus hijos. Pero la forma en que está narrado hace pensar instintivamente en una experiencia femenina. Y esa experiencia femenina, como Schweblin es una escritora de verdad y la hace al mismo tiempo digamos, metáfora de otras cosas, le da universalismo. Y es cierto, está escrito por una mujer que tiene un hijo, en ese caso, sí. Es una experiencia femenina, es una experiencia de una mujer. Es una experiencia de una mujer, pero si pero es yo como lector no, varón, es difícil de definir. Yo como lector varón quiero, por un lado, disfrutar de la poesía y del clima que construye con esa experiencia femenina y que es eminentemente literaria. Sí. Y en un sentido, si se quiere, más naif, también quiero, por curiosidad, saber cómo puede llegar a funcionar la cabeza de una mujer ahí. Porque no nos olvidemos de una cosa, la literatura es arte por el arte y son cadencias y son metáforas y son imágenes y se puede tomar la literatura como música, como arte abstracto, pero también la literatura tiene desde muy antiguo un origen prescriptivo y un origen, digamos, de manual de uso. Quiero decir que, y una cosa no quita la otra. Y viste que uno cuando es chico, muchas veces, cuando recién empieza a leer, empieza un poco a leer para informarse acerca de cómo es el mundo. Cómo es la guerra. Cómo es la realidad. Yo leía a Henry Miller a los 13 años para saber cómo era el sexo. Aprendí bastante mal, porque no es un buen maestro, pero estaba buscando eso. Y algo de esa literatura, digamos, leída de un modo quizá naif para aprender sobre mundos que no te son propios, permanece en la adultez. Y eso yo creo que nos pasa a muchos varones cuando leemos buena literatura femenina. Sí, pero por ejemplo estaba pensando en un libro que justo ayer tuve que leer en un homenaje a Liliana Bodoc, que se llama Memorias impuras. Es un libro que no circuló tanto de ella, y ella ahí reconstruye la historia digamos, de un virreinato. ¿Sabe cuál es? Claramente puede ser el de acá, puede ser el del norte. De la colonia, de la relación de poder entre la metrópoli y, en este caso, las colonias. Y ella tiene un estilo muy particular, precioso de escritura, poético, metafórico, sencillo, sensible. Y ella habla del poder, es un libro sobre el poder. Y con largas disquisiciones y apreciaciones sobre lo que es el poder, la relación de poder, el mal uso del poder, etc. Y es una mujer. ¿Eso es literatura femenina o no es literatura femenina? ¿Qué es eso? Entonces yo me parece que no es un adjetivo que se lleve bien con la literatura, el del género, digamos, literatura masculina, que todo lo demás es literatura masculina. Una novela policial escrita por una mujer, está lleno de mujeres que escriben novelas policiales, Fred Vargas, etcétera, la propia autoras locales, pero ¿se supone que el policial es una literatura masculina? Agatha Christie, ¿qué hizo? Agatha Christie es la dama de, ¿no? Patricia Highsmith. Es decir, Patricia Highsmith, exactamente. Hay autoras que son escritores, digamos. A mí me gusta volver a la E, de escritores, son escritores.
Esta fue otra edición semanal de Campo de Batalla. Para mí el tema fue harto interesante, la cuestión de qué se edita, cómo se edita y por qué se edita, y sobre todo, cuál es la perspectiva futuro de la literatura escrita de, por y para mujeres, y para los hombres que quieren leerlo. Pero hay un foco de conflicto que para mí es muy productivo discutirlo, porque lo que sigue pasando es que en una pareja, cuando el tipo se ocupa del hijo, del bebé sobre todo, tiende a ser todavía como una especie de ayudante de la madre. La madre le dice, che, bañalo y que el agua esté a 27 grados. Y el tipo, los hombres tienen que salir de ese rol de ayudantes o de babysitter. Eso también ya pasó, ¿eh? Para mí ya pasó eso. Bueno, ojalá eso esté quizás pasando. sea nuestra generación o la tuya pero o la eso mía. También implica pero una ya abdicación no de poder de la mujer en el ámbito de la casa. Aceptar que así como el hombre se va a ocupar cada vez más cosas de la casa, también va a decidir cada vez más cosas.